Dios les bendiga, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy estaremos continuando con el quinto mandamiento, por la gracia del Señor. Tercera parte. Quinto mandamiento, tercera parte. Hoy es el día de enseñanzas número 97. Creo que es. Número 97. Día de enseñanza número 97, quinto mandamiento, tercera parte. Y durante las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de por qué son llamados padre y madre aquellos que están puestos sobre nosotros, ya sea para dirigirnos o para cuidarnos. Así que se llama. ¿Por qué se le llama padre y madre? Y habíamos dicho que el propósito era que ellos comenzaran a ver sus deberes y aquellos que estaban bajo su cuidado con amor y ternura, conforme a ese tipo de relación. Y también para hacer que los que están bajo su cuidado tengan una buena voluntad y una alegría cuando cumplan con los deberes para aquellos que han puesto Dios sobre sus vidas, cuando se someten a aquellos que están en autoridad. Ahora, hoy vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es el alcance general del quinto mandamiento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el alcance general del quinto mandamiento? Y oremos. Señor, te doy gracias. Primeramente por el devocional, por los cánticos, por las exhortaciones que se dieron muy atinadas. Agradecido estoy, Señor, porque nos permite junto a tu pueblo adorar en este lugar, unirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Y te suplico que así como abres nuestros corazones por medio de tu gloriosa alabanza y exhortación, ahora abres también nuestro entendimiento cuando exponemos las verdades de tu palabra, que éstas puedan alimentar nuestra alma y ponernos, Señor, en justa perspectiva todo lo que tú requieres de aquellos, Señor, que son llamados de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿cuál es el alcance general del quinto mandamiento? ¿Qué se propone el quinto mandamiento? De ahí, de ese mandamiento, es que sale, o es el que nos da la razón para las autoridades de nuestra vida. Porque esto de la autoridad comienza siempre con el Padre. En la Trinidad, ¿quién es la autoridad máxima? El Padre. Cuando Dios hizo al hombre, también creó a un hombre, a una mujer, y lo puso a él como autoridad sobre su mujer y sobre la creación. Pero también puso a la mujer junto con él para que juntos rigieran ¿qué? La tierra. Y aquí vemos entonces que este mandamiento abarca el cumplimiento de todos los deberes que tenemos los unos para con los otros en las diversas relaciones, varón con mujer, padres con hijos, gobernantes sobre gobernados, reyes sobre súbditos, jefes sobre empleados, amos sobre siervos. ¿Ven? Estas cosas existían. No era que la Biblia avala la esclavitud, la Biblia describe la esclavitud. ¿Entienden? En la Biblia se ven descripciones de cómo el hombre usa la esclavitud malamente. Pero la Biblia dice que los creyentes somos siervos del Señor y Él no es tirano con nosotros. Al contrario, Él está como una autoridad. Y Dios ha querido que los padres sean autoridad sobre los hijos. Y por eso manda a los hijos a honrar a papá y a mamá. Y no tan solo manda que honren a papá y a mamá, que es el quinto mandamiento, sino que nos da una promesa de que nuestros días serán extendidos sobre la tierra que el Señor nuestro Dios nos da.
También abarca las relaciones de los iguales. ¿Ve? Aquí también se habla de cómo deben relacionarse los iguales, porque ahí se habla de honrar. Y la Biblia no tan solo nos manda honrar a papá y a mamá. La Biblia usa esa palabra para honrar a diferentes tipos de personas. Y lo vamos a ver en Efesios 5:21. Antes, por ejemplo, de decir que las mujeres se someten al marido, da una instrucción clara: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que en el pueblo de Dios está lo que se llama la mutua sumisión. Así está en el pueblo de Dios. Eso está en el 21, antes del 22, donde dice eso. En el pueblo de Dios está tal cosa como la mutua sumisión. Y lo debemos hacer como en el temor de Dios. O sea, lo que nos motiva a ello es que honramos, respetamos y tememos a aquel que ordena. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, vamos a ver cómo esto de honrar a papá y a mamá no tan solo es a papá y a mamá. Vamos a ver que se extiende a más. El apóstol Pedro le dice a la iglesia lo siguiente. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a quién, a todos. ¿Ven? Así que tenemos un deber como iguales de honrarnos como los unos a los otros. De momento dice: amad a los hermanos. Parte de esa honra tiene que ver con qué, con el amor. Continúa diciendo: temed a Dios. Temed a Dios. Y finalmente dice: honren al rey. Vean, están poniendo ahora personas superiores. Entre los iguales todos se honran. Entre los hermanos todos se aman. Pero a Dios, que es superior, que está puesto por encima de nosotros, y Él es el Señor absoluto y altísimo, a Él hay que temerle. Y a los reyes que Él pone hay que honrarlos. Aunque no estemos de acuerdo. Esto es importante porque a veces los hijos no van a estar de acuerdo con quién, con sus padres, pero eso no significa que le van a faltar respeto. Tú puedes estar de acuerdo con tu papá, en desacuerdo con tu papá y con tu mamá, pero eso no implica ni te da derecho de faltarle respeto. Se te cuenta como pecado faltarle respeto a tu papá y a mamá, aunque estés en desacuerdo con ellos. ¿Ves? Importante que entendamos eso. Lo mismo, Dios nos manda a honrar a los reyes. También la Escritura delimita eso. Dice que debemos obedecer a estos en el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si dicen, si tú te sometes a las autoridades superiores, es porque velan el bien, pero si ellos están promoviendo el mal y te obligan a hacer el mal. Entonces eso tiene un límite, ¿ves? Pero tampoco significa que le vas a faltar el respeto. ¿Entiendes? Daniel se le quiso obligar a hacer cosas que no debía, pero no le faltó el respeto al rey. ¿Ves? Sadrach, Mesach y Abednego se le quiso hacer que hicieran cosas que deshonran a Dios. Desobedecieron al rey, pero no le faltaron el respeto. Si usted ve el texto, le mostraban respeto al rey, a pesar de que en cuanto a la adoración a Dios, se mantenían firmes. Así que Dios nos manda a mantenernos firmes en nuestras convicciones con respecto a Dios, pero también a respetar las autoridades que Dios ha establecido por encima de nosotros. En una ocasión Pablo habló de esto, y cuando Pablo dijo esas palabras, quien estaba reinando era Nerón. Una mala persona, un monstruo de ser humano. Pero la palabra había sido dada. Los creyentes tenían que mostrar firmeza en sus convicciones y honrar las autoridades. Y hasta orar por ellos.
En Romanos 12:10 vemos también cómo debemos cumplir nuestros deberes con los iguales. Cuando digo con los iguales, son con aquellos que no están puestos para cuidarnos ni como autoridades sobre nosotros, pero tampoco están para que nosotros los cuidemos y estén debajo de nosotros. ¿Verdad? Son nuestros iguales. Y dice la Escritura, amados los unos a los otros con amor fraternal. Efesios 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ve? O sea, debemos honrarnos y preferirnos. Así que estamos viendo que esto de la honra y de demostrar honra se extiende a mucha gente, a los que están por encima por la voluntad de Dios, a los que están en nuestro mismo nivel según la voluntad de Dios, y también a los que Dios ha puesto a nuestro cargo por la voluntad de Dios. Y cuando digo que estamos por encima o por debajo, no me refiero a que seamos inferiores o superiores como individuos, sino por causa del rol diseñado por Dios. Dios pone gente en autoridad y pone gente para obedecer la autoridad. No es que el rey sea más importante que yo, pero sí Dios lo ha puesto en una posición de autoridad que yo debo honrar. Pero como individuo, es simplemente al igual que yo y a la vista del Dios Altísimo, un hombre. ¿Entienden? Así que tenemos que hacer el balance en cuanto a los roles y en cuanto a lo que Dios demanda en su palabra. ¿Cuál es la honra que deben los que están por debajo de alguien que los cuide y tenga autoridad sobre ellos? ¿Cuál es la honra que ellos le deben a los superiores? En otras palabras, ¿cuál es la honra que los hijos le deben a los padres? ¿Y cuál es la honra que los súbditos le deben a sus patronos o superiores? ¿Cuál es la honra? Es que debemos darle respeto en el corazón. Escuche bien, según Dios, debemos respetarlo en el corazón. Porque usted puede mostrar honra en apariencia, pero su corazón está lejos de esa persona. Pero Dios que escudriña el corazón. Así que debemos honrarlo en nuestro corazón, como honramos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Honrar a todos. Honrar al rey. Honra a tu papá y a tu mamá. Entonces lo tenemos que hacer desde el corazón. Los mandamientos se cumplen con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda la vida. Si hay rebelión en nuestro corazón, tenemos que pedirle perdón al Señor. Es que me someto a ti, pero mi corazón no se somete. ¿Qué es eso? Eso es pecado encubierto, pecado oculto. Es una manifestación de hipocresía, porque por fuera te muestra de una manera, pero por dentro es otra cosa. Así que una de las cosas, de las honras que le debemos a aquellos que Dios ha puesto por encima de nosotros, ya sean padres o autoridades, es respeto en corazón, respeto en palabra, respeto en comportamiento. Debemos orar y dar gracias por ellos, porque Dios lo ordena. Debemos imitar sus virtudes y gracias. Debemos obediencia voluntaria a sus instrucciones, porque han sido puestos por encima de nosotros para cuidarnos y guiarnos. Así que un hijo debe obedecer voluntariamente a las instrucciones de sus padres. Yo no obedezco a nadie. Tarde o temprano vas a pagar el precio. Por eso es que digo que ¿dónde se enseña la autoridad? ¿Dónde comienza todo? En la casa. No hay respeto por el papá y por la mamá. No hay respeto por nadie. Ni por policía, ni por jueces, ni por gobernantes. Por nadie. Así que tenemos que honrarlo voluntariamente cuando nos dan instrucciones
cuando nos dan consejos lícitos. Mire la palabra, consejos lícitos. Debemos someternos también a sus correcciones cuando estos padres nos corrigen. El hijo debe someterse a su corrección. Cuando ese padre da un consejo lícito, legal, permitido por Dios, acepto por Dios, el hijo debe someterse. La fidelidad a ellos, también debemos ser fieles a ellos, a los papás y a las autoridades. También debemos poder defender y sostener a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. ¿Vieron? De ahí los tributos. La gente piensa que los tributos son malos, pero según las Escrituras, los tributos son para sostener a las autoridades porque ellos velan. Y velar cuesta. Esto no quita que sabemos que en los gobiernos hay gente corrupta que usa mal el dinero. Pero eso es su responsabilidad y tarde o temprano pagarán el precio, ya sea en el tiempo o en la eternidad. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de someternos a nuestros padres y someternos a las autoridades. Debemos hacerlo conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, desde papá hasta policía, hasta juez, maestro, alcalde en el caso de Puerto Rico, gobernador, presidente. Hay personas que Dios ha puesto en autoridad. Y esto es difícil tragar, especialmente para un pueblo como Puerto Rico, que todos prácticamente son politiqueros y no se quieren someter a nada ni a nadie. Y cada cual tiene su opinión, su manera y su forma. Y entonces tú ves cómo se faltan el respeto mutuamente entre los partidos, dando mal ejemplo al pueblo. Y entonces el pueblo viene y hace lo mismo. Y yo no estoy aquí avalando a ningún gobernante, pero Dios me manda a orar por ellos, aunque yo no esté de acuerdo con ellos. Sí hay unos medios y unos foros para protestar que ya están establecidos por la misma ley. Y uno puede usar esos foros, eso no es pecado, porque la misma ley avala eso. Sin embargo, no me da el derecho a mí de faltarle respeto a la persona. Aunque no esté de acuerdo con él. Y mira, yo no estoy de acuerdo con ningún gobernante de la isla, ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni del mundo. Pero tengo que orar por ellos. Y le pido al Señor que se les revele, que les salve. Así mismo por mis papás y mi mamá. Uno está con el Señor, otro está aquí, tengo que respetarla y honrarla. En su vejez, en las ganas. Eso falta mucho ya en estos tiempos. La gente no honra las ganas. También, otra de las cosas de la manera en que honramos a estas personas que Dios ha puesto sobre nosotros, ya sea desde los papás hasta las autoridades, es sobrellevando sus debilidades y cubriéndolas con amor también. Sobrellevando sus debilidades y cubriéndolas con amor, para que así puedan tener honra ellos. Por ejemplo, Noé pecó, se emborrachó. Y dice la Escritura que estaba allí, como Dios lo trajo al mundo. Y uno de sus hijos, ¿qué hizo? Lo miró y se burló, lo menospreció en su corazón. Pero los otros dos hijos le dieron la espalda y caminaron y cubrieron las vergüenzas de su padre. Y honraron a su papá aún en medio de ese acto de debilidad. ¿Ve? Uno a veces tiene que honrar a los papás.
aun cuando ve haciendo todas esas cosas. Después uno habla con ellos con respeto, al respecto, porque no es que estemos de acuerdo ni que vayamos a aceptar las cosas, pero el respeto y la honra siempre están. ¿Entiendes? El honrar a mi mamá y a mi papá no significa que me voy a someter a cosas que son ilícitas. ¿Sí? Por eso dije, yo voy a recibir los consejos lícitos, pero aquello que va contrario a Dios y a su voluntad, usted tiene que discernir. Digo las dos partes porque el problema es que la gente siempre usa ciertos textos y ciertas cláusulas para hacer lo que le da la gana. Y están como los abogados, con muchos abogados que buscan la cláusula para violentar la ley y sacar limpio a personas que deberían ser juzgadas. Sin que paguen el precio. Porque Dios, cuando saca a alguien y lo justifica, Él paga el precio. ¿Entiendes? Pero cuando un abogado saca a alguien que es culpable, esa persona no pagó el precio de su transgresión y quedó libre. Eso no es justicia. Eso es una poca vergüenza. Es gran maldad. Así que, habiendo definido lo que significa que honrar a lo que Dios ha puesto por encima de nosotros, vamos a ver en la Biblia qué Dios dice al respecto. Primeramente, en Malaquías 1:6, la Biblia dice, Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En este texto vemos a Dios diciendo, hay una honra que se me debe. De hecho, la Escritura en el Nuevo Testamento dice, honrar a Dios, temed al Rey. Pero también ahí claramente dice lo que Dios espera de un hijo, que honre a quién, a su padre. ¿Y qué espera de un siervo o de un empleado? Si es un siervo, que honre a su amo. Y si es un empleado, que honre a su jefe. Dios espera eso. O sea, que le muestre respeto. En Levítico 19:3, ¿quién me puede leer Levítico 19:3? ¿Quién tiene micrófono ahí? Vale, perfecto. Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Y de momento firma, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo? Esto que yo estoy diciendo tiene la autoridad de mi palabra. ¿Ve? Y ahí habla del mandamiento de honrar a mamá y a papá y de temerle. En la clase pasada mencioné que iba a buscar un versículo donde demostraría que los papás no tan solo hay que honrarlos, hay que temerle.
Y hoy leímos el versículo. ¿Quién dice eso claramente? Dios. Él dice, yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Eso todavía está vigente. Son palabras mayores que a la gente no le gusta, porque a la gente no le gusta someterse, porque son rebeldes desde el vientre. Lo demostramos el domingo pasado en la predicación de la depravación humana. Pero no quita que hay una ley de honrar a papá y mamá, y parte de esa ley dice es temerle. También debemos mostrar respeto y temor a quien, a las autoridades. Y la Biblia manda también a temerle. ¿Como temen a quién? A Dios, porque son representantes de Dios. ¿Quiénes son los representantes de Dios para con los hijos? Los papás. ¿Quiénes son los representantes de Dios para con el pueblo? Sus gobernantes. En Proverbios capítulo 3 vemos la actitud de una mujer piadosa y la manera en que se refiere a su marido. Proverbios capítulo 3 versículo 6, ¿quién me lo puede leer? Proverbios capítulo 31 versículo 28. Es la actitud que asumen los hijos para con una madre y el marido hacia su esposa. Léeme, Proverbios, capítulo 31, versículo 28. Y luego Vanessa me vas a leer primera de Pedro 3:6. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Amén. ¿Cómo deben tratar los hijos a una madre? Con gran honra, respeto y temor, y deben alabarla. Los hijos deben alabar a los padres. Mi madre es bendita. Llamarla bienaventurada. Es algo que Dios manda. Y dice que también, ¿qué hace el marido? El marido también debe mostrar a su esposa que amor y respeto y reconocerla, debe alabarla. ¿Cuántos hombres aquí están alabando últimamente a sus mujeres? ¿Cuántos hijos de aquí se han levantado a alabar a sus padres y a reconocerlos y a bendecirlos en el nombre de su Dios? Esto pica especialmente cuando las relaciones padre e hijo son dolorosas. Son fuertes, ¿verdad que sí? Es que el Evangelio nos humilla. La palabra nos humilla. ¿Sabes? A todos. Yo me imagino que algunos que nos estarán escuchando, nos escucharán por las redes, esto les picará también. Especialmente si no tienen una buena relación con sus padres, o no han tenido padres muy amables. ¿Ve? Tratémoslo bien. Total, la Biblia nos manda a bendecir ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Cuánto más a nuestros padres? Nuestros padres no son nuestros enemigos. Son aquellos que Dios puso sobre autoridad sobre nosotros para amarnos y cuidarnos. Es verdad que algunos no cumplieron con esa función, pero el mandato está hecho.
Y el Evangelio es tal que manda al hombre aún a amar a sus perseguidores y orar por ellos y por los enemigos. Dios nos manda a hacer eso. Entonces, ¿cuánto más a un padre o una madre al cual debemos honrar? Y yo sé que esto es difícil, por ejemplo, si has tenido un padre violador o una madre maltratante, que, como escuché el otro día, que vendió a su hija. Tú sabes todo lo que se requiere para restaurar un alma que ha pasado como eso. Que vendió a su hija a traficantes de mujeres. Porque estamos viviendo en un mundo así. Por lo tanto, amar como Dios manda y obedecer a Dios requiere verdadera humillación del alma delante de Dios. Y Dios se compromete a sanar nuestro corazón a medida que nos sometemos a Él y perdonamos. Y yo no estoy diciendo que va a suceder de cantazo, pero el perdón puede ser una cosa sencilla de cantazo, pero la sanidad viene lenta, o a veces de repente también, según la voluntad de Dios. Lo que sí la Biblia enseña es que debemos confesarnos los unos a los otros y orar los unos a los otros para que seamos sanados. Qué difícil, ¿eh? Lo que implica el quinto mandamiento, especialmente en un tiempo donde la gente quiere desvalorizar a la familia y quitarle la autoridad a los padres y quitarle la identidad a todo el género humano. Pero los creyentes somos la regla puesta por Dios. Dios ha dado una regla y nosotros debemos ser el ejemplo de cómo se vive esa regla. Tenemos que vivir de tal manera que cuando la gente y los malvados y los que viven de espaldas a Dios nos vean, ellos puedan ver una ilustración, un cuadro de lo que significa honrar a mamá y a papá, honrar a las autoridades superiores o a nuestros jefes o patrones. Tú y yo, iglesia, marcamos la pauta. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la defendemos con palabra, con pensamiento, con acción, con fuerza, con obra, con toda nuestra vida. Lo que nos lleva a 1 de Pedro 3:6, Vanessa, ¿qué dice allí? ¿Ella lo tiene? ¿Cómo? Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Aleluya. ¿Quieres apagar los mensajes de la batería? Noten, aún Sara reconocía a las autoridades. Dice allí que obedecía a quién? Abraham. ¿Cómo le llamaba? Señor. Eso no le gusta. Eso choca con el orgullo femenino de este tiempo, con el feminismo moderno. Que no es feminismo, que es lo mismo que el machismo, pecado. Porque el que establece la pauta no eres tú ni soy yo, es Dios. Y Él pone ejemplos en las Escrituras para nosotros. El problema es que los hombres no pueden usar este texto para tiranizar a sus esposas, porque Abraham no tiranizó a su esposa, ni Cristo tiranizó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella y era el Señor de la iglesia. Abraham cometió ciertos errores con su esposa que Cristo no cometió con la iglesia. Acuérdense que Abraham es un modelo y tenemos que imitar algunas de sus virtudes.
pero no todas, porque él también tenía pecados, y la Biblia lo dice para que usted vea cómo fue que Dios lo fue trayendo hasta que llegó al punto de convertirse en el padre de la fe. Pero no siempre fue así, cometió grandes errores y expuso a su esposa a peligros. Pero ¿sabe algo? Cristo se entregó por su esposa y nos da ejemplo, y nos dice a nosotros como caballeros y como señores en la casa, la manera en que debemos honrar, cuidar a aquellos que Dios ha puesto por debajo de nosotros. Note esto, la ha puesto por debajo. Esto le molesta a muchas mujeres. El hombre y la mujer no están en la misma posición en el hogar. No, son iguales delante de Dios si son cristianos como hijos. Son iguales delante de Dios como criaturas. Pero por la orden divina Dios ha puesto unos roles, y esos roles por causa de Dios hay que respetarlos. Aunque ninguno como ser humano es superior al otro. Y esto es lo que hay que entender. Y el hombre le va a rendir cuentas a Dios por cómo trata a la hija que Dios le encargó. Por lo tanto, meterse con un hijo de Dios es peligroso. Sin embargo, tiene que ponerte pautas y orden e instruirte en el amor y en el temor de Dios, pero mostrarlo siendo ejemplo, siendo un sacerdote fiel, metido con Dios en su palabra. Tiene una gran responsabilidad. Hay cosas que el hombre no debe hacer y no puede hacer, especialmente si es creyente. Dice la Escritura en el Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Repito, delante de las canas te levantarás. A mí me da mucha tristeza porque aún en los autobuses tú ves ancianos entrando y ves a los niños y a los adolescentes y a los adultos. Ahora todo el mundo viendo su celular y con sus audífonos, y ven a esta ancianita o a este viejito o a esta persona mayor, ya sea sin condición o con condición. ¿Y qué debería hacer? Honrarlo. ¿Cómo? Cediéndole una posición. Pero hoy día los jóvenes no honran a los mayores, les faltan el respeto desde jóvenes. Los estudiantes no honran a los maestros por culpa de que los padres no les enseñaron a honrarlos a ellos mismos. Y los padres les enseñan a los hijos a deshonrar a ellos mismos si tu hijo te deshonra porque tú le enseñaste. Pero es que yo le dije, no, es que no es tan solo decir, es modelar y accionar, porque si el hijo se comporta mal, ¿a quién puso Dios como autoridad para disciplinar? Pero disciplinar con sabiduría, porque es con amonestación en el Señor y con discernimiento. Cuando un padre regaña no es para vengarse, es para corregir. Hay padres que regañan porque sus hijos le fastidian. Este hijo me fastidia, me tiene alto, toma, toma, toma. Eso no es castigo, eso es venganza. Sí, a veces hay hijos que hay que darle la disciplina y la vara para la espalda de necio, la Biblia lo dice. Pero ¿por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Para vengarnos porque nos están fastidiando? ¿O porque los amamos y queremos corregirlos, porque queremos que vayan bien en la vida, en un camino recto, que honre a Dios, que honre a las autoridades, que honre a su papá y a su mamá? Y que aprenda a respetar a la mujer y a los niños y a todos, porque la Biblia también dice honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Especialmente, como dice aquí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjense que otra vez hay una firma. Hay una cláusula y alguien que lo firma. De tu Dios tendrás temor. ¿Cómo vas a temer a tu Dios?
Honra a lo que Dios te manda a honrar. Sujétate a lo que Dios te manda a sujetarte. Sométete a lo que Dios manda a someterte. Trata bien y con ternura y amor, como padre o madre, a lo que Dios pone bajo tu cuidado. De tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, si esto no sucede, lo vamos a ver en las familias. Se va a ver. Vamos a cosechar. Vamos a cosechar una generación de personas que no conoce a Dios. Gente que no teme a Jehová. Gente que como no teme a Jehová no se aparta del mal. En los postreros días vendrán burladores, amadores de sí mismos, más que de Dios. ¿Y quién produce esas generaciones? Gente de corazón de algodón que no sabe cómo amar y disciplinar a sus hijos. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Amigo que me escuchas por las redes, que tienes hijos, un día darás cuenta a Dios de lo que hiciste con ellos. Los regañas por venganza o porque quieres corregirlos para que participen de su santidad. ¿Los crías como mejor te parece o quieres criarlos según a Dios le parece? Estaba leyendo el otro día un libro que se llama Cosecha y Siembra de Dwight Moody, que decía: cuando un hombre practica un pecado, tú verás que alguien en su familia va a cosechar practicando el mismo pecado. Si alguien es borracho, alguien, no todos, porque algunos no lo hacen, pero alguien en la familia, y tú lo vas a ver a través del tiempo, que se repiten los pecados en los hijos de quién? De los padres, y no por generación, como dicen por ahí, maldición generacional, sino por aprendizaje y enseñanza mostrada. Y a veces los hijos no lo saben y no lo ven, pero les inclinan los mismos pecados que dirigen el corazón de los padres. Y entonces van por la vida: yo no quiero ser como mami, como papi, pero se encuentran ¿qué? Se encuentran repitiendo lo mismo. Y para romper con eso, lo que tenemos que hacer es sujetarnos a quién? Al Señor, porque el Señor ha venido a deshacer en nuestra vida las obras de quién? Del diablo. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. El otro día, me sentía sumamente contento porque mi esposa me dijo que a lo que la clase de nosotros que dimos de Iglesia de Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad, un comentarista nos decía: los fariseos del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la gente llama radical al cristianismo normal. Lo que yo estoy predicando no es radical. Lo que yo estoy predicando es lo que Dios dice en su palabra. Es cristianismo normal. Nosotros no somos radicales, simplemente seguimos lo que el Señor dice. Aunque el mundo nos pueda ver como radicales, porque vivimos en un mundo malo y perverso, que no hace las cosas por las razones correctas, iglesia. Pero nosotros somos los que Dios ha puesto en la tierra para ser la voz de Dios en este mundo. Porque algunos no leerán la palabra. ¿A quién leerán? Leerán a cada uno de los hijos de Dios. Leerán el Evangelio escrito en tu corazón.
Leerán en ti cómo tú honras a mamá y a papá. ¿Cómo los respeta? Con límite. ¿Entiendes? ¿Cómo te sometes a las autoridades superiores en todo lo bueno, santo, justo, amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna? Pero ¿cómo te opones? Con respeto, cuando hay algo que te desvía del carácter santo de tu Dios, porque de tu Dios tendrás temor. ¿Ven? Para esta iglesia, este tipo de predicación es normal. Es la norma, ¿cierto? Pero si yo voy a otra iglesia y hablo de esta manera, me van a decir fariseo del Nuevo Testamento. La gracia no es una excusa para vivir como un libertino. Es una bendición inmerecida que se recibe y nos transforma para que seamos un pueblo diferente. Un pueblo que, como dice la Biblia, se somete a Cristo, que vino y nos purificó y nos rescató por su sangre para crear un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Escuchemos lo que los hombres de aquella ciudad le dijeron a Eliseo. He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Quién era Eliseo? Un profeta de parte de Dios. En la ciudad, ¿cómo lo tenían? Como una persona enviada de parte de quién? De Dios. Por causa del llamamiento de Dios, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo lo trataron? He aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. ¿Ellos eran esclavos o siervos o empleados de Eliseo? No, pero Dios había puesto a Eliseo en un lugar de autoridad y ellos lo respetaron. Respetaban al enviado de Dios. Tengo otro ejemplo, primera de Timoteo 2, del 1 al 2. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo que la iglesia de hoy no ora mucho por esto. Para que Dios levante gente como Bukele. Que no se deja meter el pie en la boca por nadie porque quiere honrar a Dios. Y yo no estoy diciendo que él sea perfecto, él es un hombre y cometerá sus errores. Y hay muchos gobernantes que cometerán sus errores, pero que mayormente hagan lo que es bueno. Gente como David, que cometió sus errores, pero mayormente se preocupó por quién. Por el pueblo. Gente como Josías. Josías era intachable, entre paréntesis, porque todos pecamos, pero mayormente se preocupó por el pueblo. Tenemos que orar para que Dios ponga gobernantes que le teman a Él y honren, y que no tengan temor a la presión
del diablo y de sus secuaces. Amados, debemos hacer rogativas y oraciones y peticiones. Fue una de las cosas que mencionamos, que cómo honramos a nuestras superiores. Una de las cosas fue obedeciendo voluntariamente sus mandatos, respetándolos en el corazón, en la palabra, en el comportamiento, orando y dando gracias por ellos. Lo dijimos al principio. Y entonces aquí vemos un pasaje mostrando que esto que estoy diciendo no fue un invento. Debemos orar por ellos. En Hebreos 13:17 también dice uno: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que hacerlo con alegría. Es verdad que ustedes van a obedecer a los pastores en lo que es bueno, justo, santo, amable, de buen nombre, en lo que tiene virtud alguna y en lo que es digno de alabanza, pero no en exhortaciones ilícitas, ni en nada que contradiga la preciosa palabra y el testimonio glorioso de Jesucristo. Y para eso tenemos que ser gente piadosa, gente metida en las Escrituras, para respetar. Y si en algo están en desacuerdo, usted va a estar en desacuerdo conmigo en varias cosas. Es imposible que todos en la iglesia estén de acuerdo con un hombre. Es más, es imposible que usted con su esposo o su esposa esté de acuerdo en todo. Es imposible que usted esté de acuerdo con su hermana en todo. Así que va a haber desacuerdos. Pero el asunto es cómo bregamos con los desacuerdos. ¿Con respeto y honra? ¿O con contiendas, pleitos, iras, enojos, griterías, murmuraciones y chismes? ¿O honrándonos los unos a los otros en amor y prefiriéndonos los unos a los otros porque amamos a los hijos de Dios y amamos al Dios de nuestros hermanos y nuestros? ¿Vieron? De eso se trata. Ahí es que se sabe si somos qué. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que somos de Dios, que guardamos sus mandamientos. El que ama al hermano vive en la luz, pero el que no ama a su hermano está todavía ¿dónde? En tinieblas. Oh, amados, por hoy voy a dar el último pasaje y la semana que viene continuamos con esta contestación y los versículos para mostrar cada uno de los puntos que dijimos al principio acerca de la obediencia voluntaria, los consejos lícitos, la sumisión a las correcciones, la fidelidad, la defensa y todas las cosas. Vamos a mostrar todos esos puntos por la Biblia para que no digan, no, el pastor se lo sacó de la manga y está inventando ahí. Voy a buscar en Filipenses 3:19, donde el mismo hermano Pablo le dice a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Este versículo muestra lo que mencionamos al principio, que una de las maneras en que honramos a lo que Dios ha puesto por encima de nosotros es imitando sus virtudes y sus gracias. Lo mencionamos, ¿verdad? Imitando sus virtudes y sus gracias. Así que miren a los maestros, miren a los diáconos, a los pastores que Dios ha puesto en ustedes e imiten ¿qué cosa? No sus defectos. Imiten sus virtudes. Porque escrito está: sed, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Pensemos en estas cosas, hermanos. Y preparemos nuestro corazón para temer a Dios por medio de la obediencia. Y termino diciendo lo que el Señor dice. De tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Eso dice el Señor. Temamos a Dios. Temamos a nuestras madres, a nuestros padres. Y los honremos. Honremos a los gobernantes. Temamos también. Respetemos. Que Dios nos ayude a negarnos a nosotros mismos y a trabajar con nuestro corazón. Seamos ejemplo. Si usted ve algo en su vida que no le agrada a Dios, comience a pelear contra eso, porque usted es ordenado por Dios a ser un ejemplo. Los pastores son dados a dar ejemplo, los diáconos tienen las mismas requisitos de los pastores en cuanto a su vida, carácter y obra. Hay cosas que nosotros no se nos es permitido hacer, pero también los santos son llamados por su Dios a vivir una vida diferente, porque todos los que hemos creído, toda la iglesia del Señor, son sacerdotes para el Señor nuestro Dios. Y ahora estoy hablando de hombres y mujeres, y todos los niños y adolescentes que hayan creído también. ¿Bien? Y los hijos de los santos que todavía no han conocido también tienen que comportarse así, porque están bajo un techo donde sus padres son santos, y por eso es que la Biblia dice que también son considerados, por causa de eso, santos. Amén. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Enséñanos a honrar a papá y a mamá. Y junto con papá y a mamá, enséñanos a honrar a que tú has puesto sobre nosotros en autoridad. Ayúdanos, Señor, a discernir para hacer lo correcto conforme a tu corazón. Cuando se presenten las dificultades. Y no excusarnos, Señor. Tú mismo dijiste que seguirte a ti significaba tomar nuestra cruz y seguirte. Y todo comenzaba con negarnos a nosotros mismos. Así que la vida cristiana y la vida del discípulo es la vida de negación a uno mismo para amar a Cristo a través de la obediencia a su palabra hablada y escrita, para la gloria de Dios Padre y para la gloria del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Salúdense en el amor del Señor Jesucristo.